observamos distintas realidades para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada entre muchas. Cano sufrió brote psicótico. Atacó a un policía con una cuchilla. El loco está visto como este sujeto peligroso, esta persona que había que recluirla, que había que invisibilizarla, había que negarle derechos. Y finalmente la justicia determinó que Francisco Lascurain continúe internado en la clínica psiquiatra. Solo pido que hagan algo con la ley de salud mental. La adicción es una enfermedad y nadie nos da respuesta. Está lleno de madres que no tienen visibilidad, que están golpeando puertas y nadie las escucha. Salud mental, entre nuevos paradigmas y viejas demandas sociales. En noviembre de 2010 se aprobó la Ley Nacional de Salud Mental. Ello significó un cambio de paradigma en relación a cómo son concebidas las enfermedades psiquiátricas y los usuarios de servicios de salud mental. Además, implicó un cambio radical en la forma de abordar los tratamientos. A 11 años de su puesta en vigencia, esta reglamentación aún sigue siendo controversial y plantea desafíos a futuro. Una ley ambiciosa. No sé qué falla en todo esto, pero de 10 chicos que se internan, tal vez 2 se salvan, los otros no. Tuvo un montón de tratamientos, en todo fracasó. Cada uno tiene su forma de trabajar. Uno es como el ejército, lo separan de la familia. Otros es como que hacen sentir la familia culpable. Y he aprendido en este largo camino que hay de todo. A veces falta de familia, del amor o lo que sea, y a veces no. Yo hasta el día de hoy no entiendo por qué. Porque la familia siempre estuvo presente. Él con 13 años, que no me lo querían recibir en una institución porque era muy chico, pero no había otra cosa. En un campo, que lo tuvieron 2 meses alejado, cuando nos dejaron verlo un ratito, al otro día ya abandonó. Históricamente, digamos, la salud mental tiene su historia, ¿no? En función de ciertas concepciones que han ido cambiando, ciertos paradigmas a partir de los cuales se ha ido aplicando y se ha ido cambiando y repensando la práctica en salud mental a lo largo de la historia. La Ley Nacional de Salud Mental lo que hace es tomar a los sujetos destinatarios, digamos, de esta ley como sujetos principalmente de derecho, donde se reconocen derechos que históricamente antes eran negados, al menos no estaban garantizados en todos los servicios o todos los ámbitos de salud. De hecho, en 2007, si no recuerdo mal, hubo un relevamiento sobre sujetos que estaban institucionalizados, en los que se llaman instituciones de salud mental o que se llaman hospitales psiquiátricos, y lo que se evalúa la violación de derechos a través de la institucionalización y que llegan en realidad a negarles derechos que les son propios, que les son atribuidos por su propia condición de persona, por la condición de personas de todos. El tema es reconocerlo como un sujeto de derecho, como una persona que tiene un derecho a recibir una atención en salud mental por su padecimiento, respetando todos sus derechos y garantías, y entendiendo que los paradigmas que se venían manejando hasta ese momento, como eran básicamente lo que se conoce como manicomialización o conspirar alrededor de lo que era la institución de manicomio, vulneraba esos derechos en gran medida y tampoco era efectivo. Son leyes que pretenden desarmar 3 pilares fundamentales de la lógica manicomial, que es el encierro, la judicialización y la medicalización. Históricamente, el tratamiento de la locura tuvo que ver más con una cuestión de seguridad y de peligrosidad, poniendo entre paréntesis a la persona con padecimiento subjetivo, en pos de el cuidado de la seguridad, una concepción de peligrosidad que en realidad no está anclada en ningún conocimiento científico. No se puede establecer la peligrosidad de una persona. Científicamente es imposible. El proceso de desmanicomialización fue uno de los puntos más controversiales de la nueva Ley de Salud Mental. A partir de su aprobación, se inició un proceso de cierre de centros a puertas cerradas y la disposición de que las personas no pueden ser obligadas a llevar adelante tratamientos sin su consentimiento. Pero, ¿qué sucede cuando esa persona pone en peligro su integridad o la de terceros? Desmanicomialización, un desafío permanente.
El encierro trata de desandarlo respecto de toda una serie de prácticas que tienen que ver con precisamente dispositivos sustitutivos, centros de día, emprendimientos productivos, fundamentalmente la atención primaria de la salud mental, crean la necesidad de readaptar estos hospitales psiquiátricos y crear nuevos, y también la necesidad de crear servicios de salud mental en hospitales generales. Si bien las medicaciones, y sobre todo en este momento, mejoran sustancialmente la calidad de vida de las personas con padecimientos subjetivos, no así la internación, el encierro, la segregación. Por más que pasen años, no sabes cuándo van a volver a caer. Un día a día, un día a la vez. Nosotros necesitamos tanto apoyo psicológico como ellos, tal vez más. Es muy difícil, a veces no hay límites, uno no sabe cómo poner los límites porque tiene miedo, porque no sabes cómo van a actuar, porque vos decís te están gritando ahora y a lo mejor dentro de un ratito te rompieron la cabeza con algo. La relación entre derecho penal y salud mental o locura, como se decía antes, nunca fue pacífica y siempre fue complicada, siempre fue conflictiva, siempre se discutió sobre qué hacer con las personas que se decretaban inimputables, quién decretaba la inimputabilidad. Se siguen decretando no en la gran medida como muchos piensan, o sea, es un porcentaje bastante bajo. Lo que sucede es que, bueno, esa institución total de encierro no existe más. Las personas que son decretadas inimputables son derivadas por parte del Poder Judicial hacia el Ministerio de Salud y más que nada hacia los efectores que tienen más tratamiento sobre eso. Las internaciones tienen que ser como último recurso y que previamente a eso se han tenido o se han habilitado otros modos de abordar, porque no es el único modo de abordar. A veces los padecimientos subjetivos o las condiciones que terminan desencadenando cierta internación, a veces no tiene que ver solamente con el condicionamiento o la patología que uno tenga, sino que tiene que ver también con condiciones de vida, con modos de vincularse, con modos de las representaciones que el otro tiene y se juegan también a la hora de sujetos que tienen estos padecimientos. ¿Existe la posibilidad de internar involuntariamente? Sí, los derechos del sujeto son los centrales. Entonces, se puede, pero en base a circunstancias muy específicas, con muchos requisitos y con un control judicial sobre los dictámenes o sobre las decisiones que toma el equipo médico. O sea, no lo decide el juez, pero hace sin control de esos dictámenes que toman los equipos médicos que deben ser interdisciplinarios. Como mamá, yo pedía a la justicia que lo encerraran, que lo tengan detenido. He caído desesperada de decir, hoy si no lo detienen, lo matan, porque agarraba 3, 4 días y no paraba. Entonces no se puede hacer eso, pero hablando con una fiscal, le pedí por favor, le planteé el problema. 7 días lo tuvieron retenido en una comisaría, por suerte, y lo logré. Lo que yo le quiero transmitir a los padres es que hay que pelearla así, que a veces uno tiene miedo de decir, uy sí, pero está detenido, no, pero lo resguardamos y por lo menos ese día siguió vivo. Y ahí, mientras tanto, hacer los papeles para poder internarlo en algún lugar, para poder salvarlo. El encierro solo garantiza cierta desubjetivación, es decir, hay veces que las internaciones en las crisis agudas son necesarias, pero está sí científicamente comprobado, digamos, que la prolongación de la internación genera otro tipo de problemas de salud y problemas en la autonomía y problemas en los vínculos. No hay otro paradigma, conviven los dos paradigmas. Están en tensión los dos paradigmas. Es decir, es muy difícil internar en hospitales generales y alguna que otra internación en hospitales generales por innumerables esfuerzos y estrategias de compañeros del campo de la salud mental, digamos, logran las internaciones en hospitales generales, digamos, cuando es necesaria una internación. Lo que pasa es que, claro, después tiene que haber toda una red que luego de esa internación corta aloje a esa persona de otra manera y esto es muy flaco todavía. La nueva modalidad de intervención para estos casos requiere de una fuerte presencia del Estado y de instituciones intermedias. La detección y el acompañamiento de las personas con enfermedades mentales y sus familias es fundamental para llevar adelante los tratamientos. Esto representa un desafío para el sistema de salud, que debería contar con presupuesto, recursos y herramientas para este abordaje. Buenas intenciones y falta de recursos. Lo importante es ir estableciendo
caso a caso, qué es lo que necesita cada persona, qué es lo que puede cada familia, y en eso, digamos, los apoyos cuando no son posibles dentro de la familia tienen que estar, digamos, sea desde la política pública o desde la salud privada. La ley rige tanto para lo público como para lo privado. Cuando uno habla de dispositivos alternativos y el espíritu de la ley, digamos, al menos yo lo interpreto desde este lugar, tiene que ver con esto, con no la desasistencia, sino con la creación de la sustitución. Es decir, pensemos en, digamos, todo un sistema que en lugar de dirigir sus recursos humanos, económicos, a toda una estructura de internación, sea dirigido hacia una estructura de otro tipo de dispositivos como los que nombraba, centros de día, emprendimientos productivos, muchos más recursos a la atención primaria. Todas las otras instituciones de los otros organismos, desarrollo social, vivienda, tienen que estar ahí armando una trama. Una crisis subjetiva grave no es el inicio de algo, también tiene que ver con un proceso que se viene dando. ¿Qué pasó antes con esa persona? ¿Qué otros tratamientos? ¿Qué otras instituciones fue transitando? ¿Qué fue pasando? Pienso que tendría que haber un lugar especial para eso. No sé si un lugar de salud mental, porque también he conocido, yo sé que el único que funciona ahora es el Miri López, pero hay otras privadas que no ayudan. No se ayuda, porque no es que tienen una psicóloga que hablan que esto, que lo otro. Los chicos, para que se queden tranquilos ahí, porque encima caen pasados, están dopados, están medicados, y cuando se baja el consumo que tienen encima, y te lo vuelven a dar. Pero no es eso una solución. Quiero contarles algo bueno. Quiero contarles que mi hijo tuvo 7 tratamientos, todos pagos, mucha plata, pero por todos lados, que a veces no tenemos. Y caí a Puentes, que es el único lugar que no tuve que pagar, y es el único lugar que mi hijo se sintió muy apoyado, se sigue sintiendo apoyado, y yo también. Creo que es muy grande la fragilidad, es muy grande la brecha que existe entre lo que plantea la ley y lo que debe sucederse. Por ejemplo, ni hablar, digamos, en el contexto de pandemia, es muy difícil que los hospitales generales alojen crisis subjetivas graves. Rápidamente las derivan, por ejemplo, en la ciudad, al Miri López. En este momento de pandemia eso se reforzó. El hecho es que es muy difícil en general establecer como otras prácticas. Y no hay esto que establece la ley, que el 10% del presupuesto en salud tiene que estar destinado a la sustitución del manicomio. Bueno, no está sucediendo. En Santa Fe hay una sola vivienda asistida, yo creo que ahora están intentando armar más. Hubo 2, pero en Rosario hay un montón. Y son experiencias que funcionan. Necesitan un equipo de salud, necesitan como logística. Y muchas veces se puede resolver un montón de cosas con los recursos de las propias personas que habitan en la ciudad, porque muchas de ellas tienen pensiones, y muchas otras cosas tiene que ser el Estado o la obra social la que tenga que, digamos, financiar. Se ha ido avanzando, y Santa Fe en eso, si uno toma toda la República Argentina, se lo reconoce como una provincia donde se ha avanzado mucho en ir cambiando las prácticas paulatinamente de las instituciones manicomiales a dispositivos y crear dispositivos sustitutivos. Todavía falta y es todo un proceso que se va a ir desarrollando seguramente. Necesitamos mucha ayuda a los papás, o por lo menos un lugar para que nos asesoren sin pagar, porque generalmente no tenemos plata. No sé los demás papás, pero yo en mi caso creí que me moría cuando me enteré de mi hijo. Que nos den herramientas para poder ayudarlos y para nosotros poder sobrevivir. Porque yo siempre le dije a mi hijo, yo lucho no contra él, contra su adicción. Y la única que está consciente siempre soy yo. Nosotros trabajamos mucho en articulación con defensoría, con justicia, con educación, con trabajo, con desarrollo social, porque entendemos que este tipo de padecimientos no tiene que ver solamente con una respuesta desde el cuerpo, desde lo biológico, sino que tiene que ver con, desde qué lugar toda la sociedad puede aportar o puede trabajar para poder contener y acompañar este proceso de ese abordaje en particular. Y por eso es importante el trabajo en comunidad y el trabajo en territorio, ¿no? Con fuerte impronta de los equipos de salud saliendo a los barrios, saliendo al territorio, armando redes, ¿no?, de contención y de acompañamiento.
la persona con alguna especie de padecimiento también se termina o vinculado al sistema penal por algún delito que cometen o por alguna medida que se pide de protección de personas. Entonces, el Poder Judicial también se encuentra con una nueva realidad, empieza a meterse tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal, y de a poco se ha ido actualizando y se va actualizando. Obviamente que falta, es todo, como decirte, un camino, que los profesionales nos vayamos actualizando, que se vayan creando nuevas instituciones y también que las personas, la sociedad, vayamos entendiendo que es un nuevo paradigma de cómo atender estas patologías, que no hay una respuesta única ni una respuesta mágica. Convivir con las crisis y con los padecimientos subjetivos es difícil y claro que las familias necesitan apoyo. Y también las familias tienen que entender de que también hay gente que decide vivir como decide vivir, digamos. Por ahí son tu hijo, tu hermano, tu pareja. Como sociedad tenemos una muy buena ley, una ley que respeta los derechos humanos de las personas, una ley que respeta la autonomía de las personas, es una ley muy progresista. Yo creo que es una ley mucho más progresista de lo que la sociedad es. Yo creo que tenemos una herramienta muy potente, pero es eso, es una herramienta, hay que ponerla en acto. Yo creo que lo mejor que pueden hacer los familiares es organizarse para luchar no por la internación de sus familiares, sino por el cumplimiento de la ley.